¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. Le ¿Qué tal, saludamos aquí Carlos? desde Vive la Vida XL. ¿Qué tal, Carlos? Sani, un placer poder compartir con usted y con todo el staff de Vive la Vida. Bueno, doctor, la primera consulta tiene que ver con esta preocupación del aumento de casos, esta ley que se implementó a partir del viernes, que aparentemente no se cumple y es muy difícil hacerla cumplir. ¿Cuáles son las alternativas que hay y por qué la gente está bajando tanto la guardia, teniendo en cuenta que las camas están prácticamente llenas? Si bien son cifras oscilantes, ya se tuvo que recurrir varias veces a hospitales privados. Es así, Sani, el relajamiento social trae aparejado consigo el aumento de casos de infectados y lo ideal es ir bajando estos números posibles para así poder mantener un control de la pandemia. Nosotros hemos visto que en las últimas 2 semanas la tendencia ha sido en incrementar el número de infectados y hemos llegado al pico máximo de ocupación de camas y de terapias intensivas. Y hoy tenemos ya entre 15 y 17 pacientes en las terapias privadas. Entonces es preocupante, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir siendo responsables y conscientes que la única vacuna que nosotros tenemos a mano es el cuidado individual de cada uno. Evitar las grandes aglomeraciones, poder socializar pero al aire libre o en lugares no cerrados donde haya corriente de aire, con un distanciamiento prudencial, con el uso de tapabocas y seguir lavándonos las manos las más veces que podamos, porque es la única manera que nosotros podamos controlar a la pandemia. Bien, doctor, con respecto a los casos positivos que se dieron hoy, se están viendo, de hecho, de las 3.794 muestras, 1.055 positivos nuevamente, después de haber pasado prácticamente un mes y medio de haber bajado ese índice de contagios positivos, oscilando entre 600, 500 y 600. Hoy es preocupante y esto se da entonces tras el relajamiento social y más de cara ya a la festividad, en este caso Navidad, Año Nuevo, donde la gente también va a viajar al interior del país. ¿Qué es lo que recomienda para toda esa gente, para todos nosotros que vamos a tomar esos viajes? Mira, en primer lugar, Carlos, este es un mes donde se entrecruzan muchos sentimientos, ¿verdad? Es finalización del ciclo escolar para muchos jóvenes y para sus padres, ¿verdad? Van a haber fiestas de colaciones, esperemos que se rijan estrictamente por los protocolos para evitar mayor contagio, porque en las reuniones familiares y en la socialización es donde más se produce ese contagio por esa falsa percepción de seguridad. En segundo lugar, luego vienen las festividades de la Virgen de Cacupé, que estamos hace un mes viendo que la peregrinación y que no cesa esto. Después vienen las fiestas navideñas que reúnen un alto sentimiento, ¿verdad? Y bueno, después van a venir las famosas vacaciones, que se hace mucho turismo interno y esperemos que no sean el turismo interno que vimos este fin de semana. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es llamar a la conciencia de la gente que nosotros somos responsables de cuidar a un grupo vulnerable, que son aquellas personas mayores de 65 años de edad o pacientes con enfermedades crónicas, o niños muy pequeñitos, menores de 2 años de edad, y que nosotros somos responsables de cuidarle a ellos. Y si con nuestra conducta social e individual nosotros podemos salvar una vida, creo que este año va a ser salvado ya. Por lo tanto, va a depender muchísimo de cada uno de nosotros para poder poner un poco de freno a esta nueva escalada que estamos teniendo en las últimas 2 semanas dentro de la pandemia. Doctor, con relación a la gente que ya se contagió, hay muchísimos jóvenes que ya se contagiaron y dicen, yo ya me contagié, no voy a contagiar. ¿Eso están así o igual a través de las manos pueden seguir contagiando si es que tocan algún objeto de alguien que sí está contagiado o tocan o toman de algún vaso? No sé, ¿hay posibilidades de contagio o no? ¿Esos que ya se contagiaron ya no pueden contagiar de ninguna manera a los vulnerables? No, la respuesta es no, ¿verdad? El que ya se contagió, pasó el ciclo biológico del virus de los 10 a 14 días, ya no puede contagiar. Pero de todos modos tienen que tener la conciencia que tienen que seguir con las normativas sanitarias. Uno, para ser ejemplo, y dos, porque hay muchas cosas que no sabemos todavía del comportamiento del virus en el futuro.
no sabemos si este virus va a mutar, no sabemos si este virus puede producir una reinfección, no sabemos realmente cuál va a ser el comportamiento. Es decir, mientras no tengamos una vacuna que sea universal y de aplicación masiva en el mundo entero, nosotros vamos a seguir con la pandemia y vamos a tener que seguir aplicando las normativas sanitarias que tenemos al alcance, que son el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y evitar grandes aglomeraciones. Bien, doctor, otro tema que me parece bastante interesante también saber es, hay gente que, bueno, ya se recuperó, porque estamos hablando de cifras como en este caso, 58.949 recuperados en el país, pero eso no significa que puedan contraer nuevamente el virus y por sobre todo cuando se hace un examen de anticuerpos y no se detectan esos anticuerpos, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente es así? ¿Uno puede volver a contagiarse? Y mira, los casos de reinfección en el mundo entero no pasan de ser un centenar de casos. Es muy anecdótico en relación a los más de 60 millones de infectados que hay, estén en investigación más de 100 casos o 100 casos aproximadamente. No podemos hablar todavía con ciencia cierta y con un rigor científico de que existe la posibilidad que existe la reinfección. Ahora bien, que existe en el futuro una posibilidad de reinfección porque el virus per se puede presentar pequeños cambios dentro de su estructura genética que no sean del todo reconocidos por el sistema inmune de aquel individuo que ya fue inmunizado en forma natural por la infección natural o a través de una vacuna en el futuro, eso no te lo podría yo confirmar ni nadie, porque necesitamos más tiempo de hacer una observación clínica. Muy probablemente después de esta segunda ola que ocurra en Europa, vamos a tener un poco más claro la situación de aquellos europeos o los que habitan en el viejo continente, que ya han tenido una primera infección, si después de esta segunda ola volvieron a tener una segunda infección. Doctor, creo que es una respuesta, vamos a tener que patearla para un poco más adelante. Hacía mi consulta y análisis sobre este número de recuperados, 58.949, que hoy pueden también estar como que más relajados y propagar de cierta manera porque dicen, no, yo ya tuve, me hice el examen anticuerpos, pero salió no detectado, por así decirlo, pero igual estoy relajado porque estoy inmunizado. Entonces se genera también quizás una inconsciencia del no uso de barbijos o estar más relajado, por así decirlo. Y es una mala actitud ciudadana, una mala actitud individual con poca conciencia colectiva y social. Porque uno tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Yo siempre digo que nosotros que estamos actuando como comunicadores, alentando a la conciencia social, educando a la ciudadanía, tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Mal estaría que yo esté en una fiesta sin barbijo abrazándome con la gente y que la gente vea eso y después yo salga y pueda recriminar a la gente que no haga lo mismo. Entonces yo creo que aquellas personas que ya tuvieron COVID y que probablemente por deficiencias laboratoriales no puedan detectar los anticuerpos que ha producido la infección en ellos, eso no significa que ellos estén exceptos de volver a reinfectarse o volver a contagiarse por una cepa diferente, y tampoco eso no significa que ellos no tengan la responsabilidad social de ser educadores dentro de su área de influencia. Correcto. Doctor, ¿qué cosas nuevas se saben de este virus, teniendo en cuenta que antes se hablaba mucho de enfermedades de base, ahora no tanto, teniendo en cuenta que hay bastante gente que falleció también, que no tenía tanta edad y que no tenía enfermedades de base, es decir, una suerte de lotería a la que uno no se puede arriesgar, ¿verdad? Porque si bien algunos dicen, prefiero nomás ya enfermarme y que me dé leve, nadie sabe si le va a dar leve o si le va a matar. El que dice eso y prefiero no ya enfermarme ahora es porque todavía no se ha enfermado, Sania. Es decir, yo tengo muchos pacientes de diferentes edades, de edad pediátrica, adolescentes, adultos mayores, jóvenes, y realmente no sé por qué no tiene una regla común este virus. Inclusive la gente que más vos pensás que no sean susceptibles, a ese individuo le afecta más severamente, a veces con
con cuadros gastrointestinales severos, diarrea severa, a otros con cefaleas intensas, fiebre, a otros se complican con cuadros de neumonía después del 7º, 10º día de evolución. Es decir, que voy a decir, ¿por qué a este le afectó tan severamente y a este no? Realmente nos falta conocer mucho todavía sobre la cinética y el comportamiento biológico e inmunológico de este virus. ¿Cuál es el día más peligroso en la evolución de lo que se sabe hasta ahora? Porque en el dengue creo que se suele decir que no sé si el 10º o hay un día así como que es el más complicado. ¿En coronavirus también? Sí, así mismo. En el dengue habitualmente después del 5º día, ¿verdad? Cuando desaparece la fiebre, aparece la erupción, que todo el mundo cree que ya está salvado, ese es el momento donde hay mayor vasculitis y mayor posibilidad de complicaciones. Y en el coronavirus yo te diría que es entre el día 8 y 12. Ahí en esa franja, cuando después del 8º día, que el paciente ha pasado los primeros 7 días bastante bien y vuelva a reaparecer ese cansancio o fiebre, ahí significa que ese paciente se está complicando y que tenemos que tener mayor control sobre el mismo. Te diría yo entre el día 8 y el día 12 aproximadamente. A partir del día 10 habitualmente vemos el mayor número de complicaciones y de pacientes complicados. Doctor, eso no significa que uno no pueda debutar con un cuadro severo y se pueda complicar al tercer día. Claro. Claro. ¿Sí? Doctor, estoy hablando de forma general. ¿Sí? Sí, le escuchamos. No, que te estaba diciendo que yo estoy dando las normativas generales. Sí, obviamente que dentro, a toda regla, existen las excepciones que confirman la regla, ¿verdad? Sí. Hay pacientes que al segundo o tercer día se complican. Así mismo. Y hay pacientes que nunca se complican. Por lo tanto, hay que estar pendiente los 14 días de evolución del ciclo biológico del virus. Bien, doctor, es bien sabido y lo escuchamos en reiteradas veces por usted, la recomendación de la conciencia ciudadana que es letal y es la mejor vacuna. Pero hoy también en Reino Unido, el primer país en aprobar la vacuna del COVID contra el COVID, hoy 2 de diciembre, ya está instalado básicamente y al parecer todo va a llegar mucho más rápido, al parecer. ¿Cómo está también Paraguay con relación a eso y la expectativa que hay? Y mira, esto fue una gran noticia, ¿verdad? La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, la MHRA de Inglaterra, ya autorizó la aplicación de la vacuna en el Reino Unido y a partir de la semana que viene la Pfizer va a proveer de 20 millones de dosis para 20 millones de personas en Inglaterra, ahora que van a comenzar a ser inmunizadas. Igualmente yo creo que la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Drogas de los Estados Unidos, va a autorizar ya esta vacuna en estos días y la vacuna de Moderna en 7 días más. Sí. Pero por el momento es una luz al final del túnel. El número, la cantidad de producción de estas vacunas son muy escasas y para muy poca gente, y va a ser un grupo muy especial el que va a ser inmunizado. Nosotros tenemos que estar apuntando que nosotros vamos a contar con una vacuna que vamos a tener que elegir en base a su eficacia, seguridad, logística y costo económico recién a finales del primer semestre. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo inteligentes en que la mejor vacuna es la que tenemos a nuestro alcance, que es el uso de tapabocas y evitar las grandes aglomeraciones. Doctor, pero obvio, son ideas hermosas. Imagínate, lo que antes tardaba una década en desarrollarse una vacuna, hoy se hizo un récord de 10 meses. Y muchas veces las autorizaciones por los órganos regentes, como la Agencia de Regulación de Inglaterra o la FDA, tardaban años. Hoy se batieron récord y se hicieron en semanas. Doctor, si en otros países ya está disponible la vacuna a nivel comercial, hay gente que seguramente va a querer viajar tipo de excursiones para aplicarse vacunas. ¿Eso sería factible? Bueno, ¿sería peligroso? No van a poder, Sani, porque estas vacunas son tan escasas. Imagínate, para todo Estados Unidos, vos viviste en Estados Unidos, son 350 millones de habitantes. Para el mes de diciembre van a tener disponibles 20 millones de vacunas. No van a vender. Es decir, va a ser... Sí. No, esas 20 millones de vacunas van a ir dirigidas, primero distribuidas en forma equitativa en los diferentes estados, para que no haya problemas. Y después
el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización va a determinar a quién se le va a comenzar a vacunar. Y en la primera línea están los trabajadores de salud, en la segunda línea están los mayores de 65 años y pacientes con enfermedad crónica. Y en la tercera línea están los trabajadores públicos con riesgo epidemiológico, como ser los cuidadores de penitenciarías o cuidadores de asilos de ancianos. Claro. Y después en cuarta línea estarían los maestros de escuela y universitarios. Una vez que se reúna el criterio de vacunación de este gran grupo de riesgo o del grupo de zona blanca, ahí recién se tendrá la vacuna a disposición a población abierta y se inmunizará a población abierta, y ahí sí vamos a tener un impacto real en la transmisión del virus. Mientras tanto, vamos a tener un impacto en la fatalidad, porque se le va a proteger al grupo vulnerable. Pero el número de dosis de vacuna que va a producir Pfizer y Moderna, de aquí a final de este año, nos pasan 70 millones de dosis, que como son doble dosis para cada individuo, estamos hablando de 35 millones de personas que van a ser inmunizadas tanto en el norte de América como en el Reino Unido. Doctor, y ya para finalizar y despedirle con esto, muchísimas gracias por su tiempo como siempre, pero hoy estamos con una encuesta que es por el relajamiento y el repunte también de contagios. Quisiéramos saber qué opinión le merece el relajamiento ciudadano que hay y qué debemos de hacer. ¿Volver a una fase 0, 1, 2, 3, 4? ¿Cuál cree que es la conveniente? Yo creo que no hay que restringir no hay que restringir las libertades constitucionales que tenemos nosotros. Yo creo que ya pasamos por un encierro precoz. Bueno, crear conciencia. Con altas consecuencias. Nosotros tenemos que seguir insistiendo desde el Ministerio de Comunicación y de todos los medios de prensa privados, a través de los medios radiales, televisivos, digitales, prensa escrita y oral, insistir sobre la concientización de la gente, que la gente no es estúpida, la gente es inteligente, la gente se da cuenta que al aumentar el número de infectados está poniendo en riesgo a sus seres queridos, y que muy probablemente en vez de pasar un fin de año, una fiesta navideña rodeado de nuestros afectos queridos, vamos a estar muy probablemente aislados, porque esto se puede desbordar en cualquier momento. Cierto. Y el desborde solamente va a estar indicado por el colapso del sistema sanitario, que va a depender del número de infectados que puedan ocurrir. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Tomás Mateo Valmelli, por su tiempo, por estos consejos y esta información tan pero tan útil, siempre haciendo prevención, así que agradecemos muchísimo esta inversión de tiempo que está haciendo por el bien de todos los paraguayos que están viendo el programa. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día. Vive la vida.